Muy buenas, gente, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este humilde canal, a este humilde rincón del internet donde nos reunimos, como siempre, a hablar de nuestro querido y amado fútbol. En esta ocasión, para hablar de un tema que últimamente siempre me da vueltas a la cabeza, sobre todo desde, porque yo nunca he sido una persona muy de redes sociales hasta pues, el último tiempo, porque bueno, empecé con el canal de anime y todas estas cosas, de vez en cuando pues hago directos en Twitch y ahora con el canal de fútbol pues está muy pendiente, pero quiero decir, años anteriores pues de 2020 para atrás sobre todo pues yo no miré casi redes, ni Facebook, ni nada, lo único que veía era mucho YouTube, pero es cierto que las redes, si bien ya tenía un boom desde hace mucho tiempo, podríamos decir, desde que salió Facebook por allá en no me acuerdo qué año salió, 2008, tal, bueno, ya hubo un boom ahí de las redes sociales, pero es cierto que la pandemia fue casi que el antes y el después, ya donde prácticamente todo el mundo, porque antes tú puedes ir a la red, bueno, cosa de joven y tal, y bueno, pero ya pues post red, ya todo el mundo, ya no es solo que tuviera redes sociales, sino que empezó a crear contenido para las redes sociales, entonces tiene la gente que hace TikTok, que hace videos en YouTube, que tal, y bueno, todos que hace directos, se volvió ya más cotidiano esto de la creación de contenido de gente, pues, la más del común. Casi que en tu grupo de amigos siempre habrá uno que va a intentar un poco aquello de la creación de contenido, ¿no? Entonces, a partir de este boom, pues, yo he entrado más en contacto con eso y pues, sobre todo en el cuestión fútbol que me ha permitido ver cómo es el comportamiento de los hinchas, ¿no? De la afición del fútbol, dices, de las personas que pues tienen una pasión por el fútbol. Y he de decir que lamentablemente el hincha de fútbol, por más de se le abona toda la pasión, que sí, que es muy feo en equipo, que es muy futbolero y se ve yo no sé cuántos partidos, gente que lleva años y años viendo fútbol, lastimosamente, el hincha de fútbol está lleno de una cierta arrogancia que no está justificada. ¿A qué me refiero con esto? Que el hincha de fútbol, por mucho que vea fútbol, que siente que día y noche, ¿no? Parece como que no le sirviera de nada, como si todo ese fútbol que ha consumido, pues no le sirviera a la hora de hacer una reflexión de lo que pasa en la cancha. Y eso y va soltando opiniones desde una cierta arrogancia que, pues, te digo, está totalmente injustificado porque cuando ves cómo el hincha justifica sus opiniones, pues la verdad es que es muy pobre. Muchas veces el hincha no sabe el porqué de sus opiniones porque habla absoluta y totalmente desde la pasión cual, si quieres, pues es normal que el hincha sea pasional, pero tú a la hora de dar una opinión del por qué está sucediendo algo en tu club o en tu selección, necesitas desapegarte un poco de la pasión para tirar una opinión coherente. Por ejemplo, una cosa que sucede mucho. Entonces tienes un equipo que está jugando bien, ¿no? Tienes un equipo que está jugando bien, tidín, tidín, bueno, gana, y entonces está todo el mundo aquí, el mejor equipo, yo he comentado 10.000 veces este caso, ¿no? Que tu equipo está jugando muy bien, el hincha, sí, estoy contento. Basta que la pelotita entre, para eso que yo estoy contento que este jugador era un crack, basta que la pelotita no entre para empezar a opinar todo lo contrario, que no sirve, que saque a todo el mundo, que ve, perdimos, y empiezan a buscar culpables y empiezan a señalar a todo el mundo y todo el mundo, y ahí lo que hacen, primero, están hablando desde la pasión y eso no les permite ver objetivamente qué es lo que pasó en la cancha, ¿no? Pero además muestran que no tienen ni idea de lo que está pasando. Yo siempre atribuyo mucho esto a los, a los hinchas del Barça. Entonces los hinchas del Barça, tú sabes que el Barça tiene un estilo muy reconocible de posesión, muy particular, ¿no? De arriesgar, de siempre ir al ataque. Y entonces pasa mucho.
Que cuando gana el Barça, sí, qué bien, que somos fieles a nuestra idea. Falta que el entrenador de turno pierda el partido para que le digan, ya le agarraron el truco. Es que ves, es que jugando así no vamos a llegar a ningún lado. Deberíamos especular un poquito más. Pasa mucho con Flick ahora, ¿no? Cuando Flick gana por paliza, no, que fútbol maravilloso el de Flick. Entonces yo sé que lo agarran en una contra y le hace un gol, es que la línea defensiva, es que ve para dónde va, es que cómo va a ser el famoso partido del Inter que ya lo he recitado aquí, ¿no? El de las semifinales de la Champions 2025 del año pasado. El Barça, bueno, empieza perdiendo 2-0 en Milán, remonta, va ganando y pasa a la final, ¿no? Con gol de Rafinha. Faltan 2 minutos, hay una pelota de Lamine Yamal que pega en el palo. Y bueno, la siguiente jugada, gol del Inter. Y o sea, tiempos extra, después el Inter hace otro gol y termina pasando el Inter, ¿no? Y a partir de eso, entonces, no, es que cómo vas a atacar faltando 2 minutos, es que debiste aguantar el balón. Un ventajismo absoluto, porque entonces, ¿qué pasa? Que con la entrada, si hubiera entrado la de Lamine Yamal, sí, Lamine sí ve que no renunció a atacar. Y porque pasa muchas veces, ¿no? Por ejemplo, Inglaterra, ¿no? Yo que critiqué a Inglaterra, pero porque yo siempre me vas a ver a mí promoviendo el fútbol de propositivo. Yo quiero que mi equipo, bueno, no que mi equipo, pero yo quiero que los equipos ataquen y propongan, ¿no? Entonces yo siempre voy a defender al equipo que propone y siempre voy a decir, si un equipo pierde por ir a proponer, pues no le va a tirar por eso. O sea, sería ilógico, porque más nada te asegura, porque lo he dicho, tú sales a especular como hizo Inglaterra, y claro, pasa lo que pasa, porque no, hay que tenía que especular. Pues mira, Inglaterra especuló y le dio la vuelta a Argentina, entonces, y además todo el mundo, ay sí, Dios cobarde, no le hubiera entrado la pelotita a Argentina, hay que ver, ¿para qué tanta posesión? Inglaterra fue pragmático porque la gente se acomoda al resultado, y el hincha es así, lastimosamente, el hincha de fútbol es resultadista. No digo que no entienda lo que pasa en la cancha, porque tampoco es que estamos hablando de la NASA, saber o entender lo que pasa en el fútbol. Basta con ver varios partidos, jugar partidito con tu amigo para por lo menos entender, ¿no? Lo que pasa. Pero el hincha es demasiado pasional y en esa pasionalidad pues se va a guiar mucho por el resultado. Entonces, si estoy amargo, empiezo a, ya te digo, a señalar a todo el mundo, a desatar mi amargura y eso hace lo que empieza a hacer es que empieza a tirar argumentos incoherentes que generan estos discursos que a posteriori hacen más daño y nos genera una reflexión coherente de lo que pasó en la cancha para después decir o argumentar por qué el club o el equipo debería actuar de determinada manera, ¿no? Entonces, lo que he dicho, con Flick, ahora todo el mundo no hay que arriesga demasiado, es que el fútbol de Flick es muy suicida, ya ves algunos ahí, lo que pasa es que esconden porque el Barça con Flick ha ganado título, pero hasta una temporada flojilla que tenga, porque va a pasar, porque todos los entrenadores tienen temporadas flojas, o sea, en algún momento no van a poder ganar nada, y van a empezar que Flick para afuera y que Flick no sé. Jugando exactamente igual lo mismo. Ya te digo. Entonces, muchas veces el hincha, porque además no solo es que, ya te digo, es resultadista y entonces es pasional y entonces pierde visión lo que está pasando y eso lo hace señalar puntos inadecuados del por qué perdiste, el por qué ganaste, porque hay un factor que así la gente dice, no hay excusas, hay un factor que es mera sala. Vuelvo y me remito a ese partido del Barça contra el Inter del año pasado. Si la pelota de Lamine no entraba a pegar el palo entraba, pues cambiaba todo eso, y eso es puro azar, o sea, así como pegó en el palo y salió. Y tú tienes que decir, pues mala suerte, amigo, y lo vuelve a intentar. A veces pierdes por eso, o sea, porque también se vuelve el discurso este popular de que pierde un partido tal y de que eres pecho frío, de que eres, bueno, ya saben, la palabra con seno, que tuvieron miedo, que tal. Todo se resume ahora de que le faltó coraje, le faltó valentía, pero todo se resume a eso cuando pierde. Te faltó te faltó valentía y eres pecho frío. Eso se resume siempre que pierdes, ¿no? El discurso del hincha es eso, es que pecho frío y perdiste. Y se hace un discurso reduccionista que no te permite ver las causas de lo que pasó y tomar decisiones coherentes. A veces pierdes por mala suerte. Así de sencillo. A veces pasa eso.
Vuelvo y me meto al partido con Colombia contra Suiza. Campas tiene una pelota, la manda para afuera y hay gente que te dice, no es que Lorenzo debía hacer este cambio. Entonces, si la pelota de Campa entra, vuelvo y me remito a eso. Entonces cambia mucho. Entonces ahí sí Lorenzo tenía ideas y Campa la metía, pero entonces como Alio no sabe. A veces, pues lo que pasó es muy simple. No, qué pecho que. Bueno, a veces que las claras es muy simple. Ay, perdiste porque las claras que tuviste no las metiste, pero en el trámite del partido, ¿qué puedes criticar de ese partido? No, que el partido fue muy parejo y tal. Bueno, pues algún partido va a tener parejo. ¿Qué piensa? ¿Que va a salir todos los partidos 3-0? Es lo que digo, o sea, el tramo partido fue parejo, porque si era, no es que le faltó arriesgar más, regale metiendo goles, que para qué riesgo tanto. Somos muy convenientes, ya te digo, porque una parte sentimental, ¿no? Y más desde la posición de comodidad, porque nosotros podemos decir las boas que queramos y nunca va a pasar, porque siempre nos podemos acomodar que yo ya dije, o bueno, me hago el desentendido, ¿no? Y ya está. No, no pasa nada, no me compromete ahí porque yo no tengo ninguna influencia en eso y entonces me puedo contradecir porque a nadie le importa que yo me contradiga. Estoy en una posición donde siempre va a ganar, ¿no? Si gana, qué bueno que son, y si pierde, pues empiezo y me sumo ahí a tirarle, ¿no? A quién le están tirando, y me sumo allí y reduzco todo eso a pecho frío, a tal, 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 y ya te digo, a veces pierde por mala suerte. Si España, por ejemplo, partido contra Argentina, no le entra la pelotica, ahí en una contra Random, hace un gol Messi, ¿qué? Entonces España, ¿qué es? Ahí sí no voy a lavar a España por cómo jugó, no, que pecho frío España que tuvo para ganar, no. En el trámite, en el juego, hubiese ganado quien hubiese ganado por lo que pasó en la cancha, tú tendrías que decir que España jugó mejor y por eso España debe seguir con el estilo de juego, independientemente de que hubiera ganado esa final o no, porque se demostró que fue efectivo y se demostró que fue superior a la cancha. Después el fútbol tiene estos factores de azar, pasa, a ver que llega 80 veces y no hay que eres pecho frío, no, que a veces pues, pasa que la pelota no entra. Pero el hincha en su pasionalidad, pues ya te digo, se inventa estos discursos que hacen mucho daño, porque ya lo he dicho muchas veces, hoy en día con las redes sociales, hay un canal directo, empezamos a generar presión y se toman decisiones que a lo mejor no corresponden con la realidad o precipitadas. Me remito nuevamente al Barça. El Barça con Xavi se inventó una narrativa esta que gana 1-0, o sea, para que vean los resultados, o sea, la crítica es que gana 1-0, ¿no? No importaba cómo ganó, es que gana 1-0, y entonces como gana 1-0, se inventaron el discurso de que el fútbol del Barça de Xavi era fútbol plano sin automatismos. Le preguntas qué significa un automatismo y no sabe, ¿no? Es que es fútbol plano porque gana 1-0. Amigo, pues si tú vas a criticar a un equipo por eso, por el resultado, ¿en qué estamos, no? Entonces gane 1-0, ya, eso significa que el partido fue plano. Puedes llegar 200 veces, ganaste 1-0, pero no, el partido fue plano porque ganaste 1-0. Y se inventaron el cuento de que 1-0 y que y se le inventaron eso. Y se inventó esa narrativa, y a veces había partidos que el Barça merecía ganar y no perdía, perdón, y perdía, y te salían con eso, que no, que le falta experiencia, que yo no sé qué. Entonces no estaba analizando el juego. Porque no es que perder significa mucho ganar. Significará tal, pero si yo veo el juego y veo que el equipo está ejecutando su idea y para que no tuvo su día porque no entró la pelota, yo no le puedo tirar al técnico, porque el técnico que es el encargado del técnico, el técnico encargado es de cómo juega el equipo, de cómo está organizado. Si yo veo el partido y veo que el equipo está organizado, juega bien, genera sus oportunidades, ¿cómo va a decir que es problema el técnico? O sea, no tiene sentido eso, pero ya te digo, el hincha en su sentimentalismo en tal, empieza a ser reduccionista de lo que pasó, ¿no? Y entonces empieza a señalar culpables. Y dicho, pasó con el Barça Chá, le inventaron este cuento de no, que fútbol plano sin automatismo. Y lo peor es que como hay un canal de comunicación directa y se transmite a los jugadores esa impresión, pues a lo mejor en la siguiente temporada, sobre todo la que fue la más difícil de Xavi, bueno, sí, porque Xavi tuvo
temporada y media, ¿no? Media temporada, cuando llegó que sacaron a Koeman, que lo hizo bastante bien, porque cogía el Barça noveno, lo metió segundo y tal. Cuando la gente te decía que la única forma de que el Barça jugara Champions esa temporada era saliendo campeón, ¿no? Pero bueno, hizo un buen trabajo. La siguiente también es un excelente trabajo, ganó la Liga contra el Madrid que venía de ser campeón de Champions, hoy ganó la Liga. Y en la siguiente temporada fue que la cosa no entrara bien y empezaron con el cuento de que fútbol plano es sin automatismo. Y claro, el jugador, que no es el jugador moderno de hoy en día, tiene redes sociales, que no veo, no veo. No va a ver. Dime, no va a ver, no va a ver en Twitter, no va a ver en Instagram, el algoritmo no le va a mostrar que hablan de él. O bueno, hablan del equipo, entonces ve que el equipo es tal y a lo mejor, uy, a lo mejor es verdad. Y juega sin la misma intensidad. Y ahí ya arruinaste una dinámica que afortunadamente hicieron que sacaran a Xavi con el cuentico. Y bueno, afortunadamente llegó a Flick, porque imagínate que no hubieran metido otro aquí por eso, por simplemente quedarme ahí con el resultadismo barato y ya te digo, este discurso reduccionista que hace el futbolero de señalar cosas que nada que ver, incoherencias, ya te digo, movidas por la pasión y llenas de una arrogancia. Pues ya te digo, porque además eso, es el punto de esto, la arrogancia con que el hincha va tirando cosas como no, el planteamiento. Digo, como un hincha puede hablar de planteamiento. Yo puedo ver que el equipo jugó bien o mal de acuerdo a eso, pero yo no puedo, no es que el técnico planteó mal el partido. ¿Y tú cómo sabes que planteó el partido? Que tú en los entrenamientos, porque a lo mejor el técnico planteó una cosa y los jugadores salieron a hacer otra. Pero tú con arrogancia dices, no, es que yo hubiera hecho este cambio. Que es muy simple así, ¿no? Listo, estamos en una posición de comodidad y claro, yo aquí me hago el Guardiola, yo digo tal y ya te digo, como tengo el resultado, más tengo el poder del resultado con el diario del lunes, todo el mundo eugenio, pues claro, no, yo hubiera hecho esto, no. Eso no es ser un técnico, yo no puedo criticar un planteamiento, el trabajo del técnico es los egos, porque la gente dice, sí, que sienten a ese. Ah, bueno, sienta a ese y espérate que te empiezan a hacer mala cara y estás en la cama, ¿no? Mira lo que le pasó a Queiroz. Queiroz llegó aquí en Colombia, ¿no? Digo, llegó aquí un tipo que pues no entendía muy bien el contexto donde estaba parado. Me acuerdo sobre todo del partido de Uruguay no, perdón. Sí, el partido con Uruguay que perdemos 3-0 aquí en Barranquillo, creo que sacó a Barrios en el primer tiempo, eso cayó súper mal al grupo y mira, el siguiente partido se hizo uno. Y además ese mismo partido ya está todo roto porque el mismo primer tiempo hace como cuatro cambios. Y claro, ya se te fue el grupo encima, porque no, es que saquen a no, no es tan simple. Porque es que tú tomas una decisión, ya tienes a alguien haciéndote mala cara. Y no es solo que te haga mala cara, hay que empezar a filtrar a la prensa y ya te dañaron el grupo. Ahí con la bobadita. Entonces no es tan simple como eso. Es que para eso le pagan, sí, pero que por eso le pagan, entonces tiene que ser muy delicado con cómo toma las decisiones, qué hace. Yo te digo, no es tan simple. O sea, hay un montón de factores. Una cosa es yo estar aquí sentado, yo te digo, con el diario del lunes, debía haber hecho este cambio, y una vez tú ahí viendo el partido, partido cerrado, jugándote todo, y bueno, espérate, y tomar la decisión en caliente, bueno, voy a hacer este cambio, porque la gente piensa que es hacer un cambio ya, sino cómo ese cambio afecta al equipo. A lo mejor hay un cambio, el equipo no reacciona bien, se desacomoda, ay, perdiste, ay, qué mal cambio. Luego somos expertos, ¿no? En decir si un cambio es bueno o no, acorde al resultado, no a lo que pues, estaba pensando el técnico, porque muchas veces un técnico estaba bien, un cambio está bien pensado, pero el jugador no entra bien. Entonces ahí de quién es la culpa, del técnico o del jugador. Pero yo te digo, hacemos arrogancia de pensar y hablar, ¿no? De qué planteamiento estuve equivocado, que yo hubiera hecho esto. El diario del lunes, así cualquiera. La cuestión es tomar la decisión caliente, en el momento, en el instante. Y allí es donde hay que hacer el análisis. Bueno, ¿cómo está el equipo? Si estuvo bien, si tal, qué pretendió hacer el equipo y bueno, y a entrar el rendimiento de los jugadores y a partir de ellos sí sacar conclusiones, pero con argumentos, con lo que pasa con el juego, no con los resultados. Como me acuerdo del partido del Mundial Brasil-Japón. Casemiro jugando horrible, tal, tal, tal.
Bueno, Casemiro hace un gol clave, hace un gol clave, entonces, no, Casemiro jugó bien. Casemiro jugó horrible con o sin el gol, jugó horrible. Ah, para que lo sacara. El siguiente partido trae Casemiro titular, bueno, mira cómo le fue a Brasil igual. Solo que Noruega sí fue más valiente de lo que fue Japón y mira, ¿ves? Lo peligroso que es que era el resultado, pero bueno, como el hincha es así, el resultado y ta, sí, qué bien, hizo el gol, como, qué grande, Ancelotti, cómo respeta la jerarquía. Claro, cuando perdió, ahora sí, no, como tal, es que claro, Neymar es jugador, ¿para qué mete a Neymar? Y estaba todo el mundo fútbol clamando que Neymar, 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 cuando cualquiera que lo hubiera visto medianamente un partido en el Santos, sabía que era prácticamente un exjugador, tú a Neymar y, bueno, sí, tiene buen pie, pero no, pero es que romanticismo, tal. Y bueno, y cuando sale bien o no, qué mal, qué mal, ¿no? Ya te digo, entonces el hincha del fútbol tiene estas cositas que es muy arrogante en lo que se plantea y no, es muy arrogante en sus comportamientos, en el cómo opina el fútbol, pero muchas veces esas opiniones no tienen ningún sentido, yo te digo, porque están únicamente guiadas por lo pasional, por el momento, por el resultado. Es muy conveniente. Y esa conveniencia lo que le hace es que muchas veces no sepa la razón del por qué gana su equipo y por eso mismo, como no sabe cómo su equipo, también no sabe por qué pierde. Entonces empieza a perder y empieza a señalar a Raimundo todo el mundo. Ya te digo, cuando menos piensas, el equipo perdió el rumbo y a lo mejor, ya te digo, haces que el equipo tome una mala decisión y después, ay, ¿qué pasó? Vuelvo con el Barça le pasó con Luis Enrique. Luis Enrique, que hoy te hablan maravillas de Luis Enrique, ¿no? Pero Luis Enrique, con el Barça gana un triplete en su primera temporada con Messi, Suárez, Neymar, ¿no? Siguiente temporada gana Liga y Copa. A la tercera temporada empiezan a haber actitudes raras. Entonces, las dos primeras temporadas de Luis Enrique, la mayor parte, porque es cierto que el remate de la 2015-2016, el equipo no estuvo tan bien, pero tú ves cómo se comporta ese equipo, tú veías cómo se comportan los tres de arriba, y tú veías que todo el mundo presionaba, ta. La última temporada de la MSN, ninguno de los tres corría, eran los tres ahí parados. Bueno, y el equipo se partía. Y ya no presionaba igual, y ya los veía ahí, bueno, sobrando los partidos. ¿Qué pasó? 4-0 en París, 3-0 te metió la Juventus. Con la MSN. Digo, mira cómo corrían Messi, Suárez, Neymar las dos primeras temporadas y cómo era la última temporada. Que bueno, ya se empezaron a hacer la cosita del famoso club de amigos y el equipo empezó con la cosita de señalar a Luis Enrique, Busquets, Piqué, que se equivocó con el planteamiento y que empezó la prensa, no es que Luis Enrique no tiene ni idea de táctica. Empezaron con arrogancia y la gente los hincha de repetir la misma tontería a un tipo que ganó un triplete. ¿Cómo se te ocurre a ti decir a un tipo que gana un triplete que no tiene ni idea de táctico? O sea, ¿con qué cara dices eso? Lo que digo es la arrogancia de la gente que va soltando esas barbaridades sin ningún argumento. No, es que ganó por la MSN. Pero sí, pero sí, Luis Enrique recibió al Barça. No es que recibió al Barça que recibió Xavi. No. Recibió al Barça con Xavi, con Iniesta, con Busquets, con Alexis Sánchez que salió hoy mismo, pero era un equipazo, con Sex Fábregas. O sea, qué me dices, amigo, no? O sea, ¿qué me estás contando, no? Y ese mismo equipo con los jugadores, la temporada pasada no había ganado nada. Llegó Luis Enrique y ganó un tridente. No hay que por los jugadores, claro. Los jugadores juegan cuando se les da la gana, ¿no? O sea, activan tal. Entonces, va, con esa misma regla de tres, si ganó por la MSN, ¿por qué en la última temporada no ganó? Si seguía en la MSN. O sea, una incoherencia. No es que ganó por la MSN, pero si en la misma temporada tiene la MSN, entonces ¿por qué perdió si tal?
Para que tu argumento fuera cierto, se tendría que haber desarmado la MSN y ahí sí decir que perdió Luis Enrique, para que tuviera mínimo sentido. Pero espera la MSN, ¿cómo así? Entonces, ¿qué? Pues no le dio la gana de jugar a la MSN. Pues porque la culpa del técnico si tú dices si atribuyes todo a los jugadores, ¿no? Si ganan por ellos, entonces pierdes por ellos, ¿no? Bueno, al raíz del cuentito, la MSN sacaron a Luis Enrique, llegó Valverde, que hizo las cosas medianamente bien, pero ya empezó a perder el estilo. Valverde empezó a especular, bueno, entreguemos, no hay que tener tanta la posición. Como Valverde no tenía peso en ese vestuario, empezó a perder peso en vestuario, entonces empezó a darle contellillo a los jugadores, bueno, no corramos tanto, dicho por el mismo Valverde, que él casi que no fue entrenador allí, empezó a gestionar, los jugadores empezaron a ver lo que quiera, y tú teniendo Messi y a Suárez, porque tampoco que se fue Neymar, pero seguías teniendo de la mejor plantilla pagada del mundo, te remontó un 3-0 el Liverpool, y te metió 8 el Bayern. Todo por el cuentito de que Luis Enrique ganaba por la MSN. Bueno, mira Luis Enrique, saca a Mbappé, gana 2 Champions consecutivas. Así, ahí sí. Qué grande Luis Enrique. Yo siempre creí en Luis Enrique. Todo por, ya te digo, esta arrogancia del hincha movido por la pasión de perder y empieza a señalar a todo el mundo. Y como tiene también además esa cosa de quiero tener la razón, porque a todo el mundo le gusta tener la razón, entonces no se contradice, no admita que se equivocó. Y ya te digo, y así desarma proyectos. Peckerman acá, Peckerman hizo el mejor mundial en la historia de Colombia, el siguiente, hizo un mundial, yo te digo, no brillante, pero decente, o sea, yo no vi una decadencia, empezaron con el cuentico, que faltó salta, que mediocridad, que tal, no Inglaterra, amigo, no, pero bueno, que empezaron con el cuentico de que faltó el salto de calidad, que yo no sé cuántas, que tal, lo mismo que te están diciendo ahora, salió allí y mira tú, sorpresa, no, que mediocre quedó un Peckerman y Lorenzo, pero qué sorpresa, son los que mejores resultados han tenido en la historia de la selección, ¿no? Qué coincidencia, ¿no? No, es que no se ponen un montón de cosas, y como son arrogantes, el hincha arrogante y no cede y no acepta sus errores, pues ahí termina la cosa, ¿no? Y vuelve a cometer el mismo error, y vuelve a cometer el mismo error. Porque no se ciña lo que pasa en la cancha, se va a mover absolutamente por la pasión, por tal, por el momento, por el resultadismo, y así es imposible. Y así pasa en mayor o menor medida en la mayoría de lugares. Los hinchas no saben por qué gana su equipo y por lo mismo no saben por qué pierde. Y cuando empieza a perder, empiezan a tirar un poco de incoherencias, ya te digo, sin sentido y en su arrogancia, no quieren tener la razón, empiezan a hacer bulla, arruinan el proyecto por esa falta de, ya te digo, de un poquito de poner paños suaves y bueno, no, todo ahí, sí, ala. Y bueno, y así terminamos. Entonces, muchas veces los fallos de los equipos de un proyecto, hoy en día más que nunca, empiezan por esa percepción que tiene el hincha. Pasa al contrario, movidos por el resultadismo, el equipo puede estar jugando horrible, pero bueno, como gana, bueno, ahí vamos, pasaba con Valverde, no. Cada vez el Barça jugaba menos como el Barça, pero bueno, pero va ganando, no te puede jugar siempre bien. Ahí sí te hablan de no siempre porque está ganando, bueno, no importa, mientras vaya ganando, el equipo jugando cada vez más horrible, sabes que no es sostenible que hasta que mira, te mete 8 el Bayern. ¿Y qué ha pasado? Sabes que me venía ahogando mal, amigo. ¿Qué quiere que te diga? Entonces, esta arrogancia que tenemos los hinchas es completamente infundada porque ya te digo, con el diario del lunes todo el mundo es genio. El diario del lunes, ¿no? El diario del lunes, pues evitabas que Hitler hiciera lo que hizo, ¿no? Pues todo el mundo sabía,
La cuestión es hacerlo en ese momento, o sea, a tomar las decisiones en el momento que tienen que tomar. Y ahí es donde tú tienes que dar el análisis y apartarte del resultado y decir lo que pasó. Así muchas veces incomode, así muchas veces no sea lo que todo el mundo quiera oír, pero es lo que pasó. Y eso significa hacer un análisis de verdad y opinar de verdad de esto. Y significa entender el fútbol. Y el hincha entiende el fútbol porque hay mucho fútbol. Lo que pasa es que, ya te digo, se va a atentar por el resultado, por la pasión, no sabe enfriarse, se deja hallar por eso, es arrogante porque no le gusta que le lleven la contraria. Y en su caprichito, por ahí empiezan a andar las cosas mal. Ya te digo, si arruinas buenos procesos. Fuera por los hinchas, por los hinchas y cómo se comportan, yo te digo, el Barça no sería lo que es, porque cada que pierde, no, que estilo obsoleto, tal. Ya te digo, arruinan proyectos. Cuando menos piensas, menos mal, ya te digo, ganó la Porta, llegó Flick, porque con la hinchada del Barça ya hubiera desaparecido el Barça, si seguían las opiniones de esta gente. Si te justifican que el Barça era noveno y que era lo que hay. Luego Xavi empezó a ganar y ahí sí empiezan, es que no es suficiente, ¿qué tal? Pues estabas diciendo que era lo que hay y estaba contento con el equipo noveno, ¿no? Que había que respetar a las leyendas. Y así, si fuera por la opinión del hincha, hubieran sacado a Scaloni cuando perdió la Copa América 2019. Si fuera por los hinchas, España hubiera perdido la identidad en cuanto perdió el Mundial de 2014, ¿no? Hay que reflexionar un poquito y ser un poquito más humildes con este tipo de opiniones salidas, ya te digo, es de una arrogancia infundamentada, porque no estás hablando con argumentos, estás hablando simplemente desde la pasión y la pasión te hace soltar 20 incoherencias, una peor que la otra, y además, como no te gusta que te desmientan tal, sigues allí y te hundes con ella y hundes a tu equipo en esa arrogancia. Entonces hay que, ya te digo, el hincha tiene que aprender a ser más racional. O sea, todo muy bien, la pasión ahí, va ante partido, grita los goles. Pero una vez que termina hay que aprender a, bueno, listo, ya lo que pasó, pasó y bueno, vamos a sentarnos y analizar de verdad para evitar, ¿no? Pues los dolores de cabeza, porque muchas veces nosotros somos los culpables de nuestros dolores de cabeza. En el Barça, te digo, pues en Colombia, sí pasa en todos los equipos del mundo. Lo digo, lo extrapola a mis casos personales que son el Barça y la selección Colombia. Pero así verás que la mayoría se comportan así, ¿no? Boca Juniors, por ejemplo, entre el fanatismo absoluto por Riquelme desde que es presidente, ve que Boca no gana absolutamente nada, pero bueno, es que esto, es que Román, y el equipo cae peor. No, porque Román, simplemente por arrogancia. Bueno, ese fanatismo absoluto, una figura que no te permite ver qué es lo que está pasando. O no te permite criticar, no, bueno, es que tal. No, que opinar lo que pasa. Román será ídolo, todo lo que tú quieras. Pero la cancha no está funcionando, ninguno de sus proyectos funciona. La mayoría de técnicos que trabajan no funciona. El equipo no tiene un estilo reconocible, entonces viejo amigo. Muchas gracias Román, pero va a tocar tomar otra decisión, porque ya te digo, con tu fanatismo Román, cuando menos piensas, pues ya yo no sé cuánto que Boca no gana un título. No, bueno, pero es que Román, y lo mismo pasa con los jugadores, esta gente que es fan absoluta de un jugador tal. No, bueno, es que yo lo defiendo, que Neymar, no es que Neymar es súper bueno y tienen que llevarlo. Y entonces armo el berrinche y empiezo a presionar al técnico para que lo lleve, y sí, que lo lleve. Pues para Neymar, necesitas a alguien que entre a cambiar de partido, entres y te encuentras, pues bueno, un tipo que no puede correr. Eso no es faltarle el respeto a Neymar, es hablar con la realidad de lo que está pasando, fuera el fanatismo.
Entonces el hincha tiene que aprender a eso, a distanciarse esa parte que yo entiendo que es complicada porque hace parte de seguir el fútbol, pero ya te digo, cuando queremos opinar, hay que distanciarse de eso, porque esa arrogancia de creer que siempre tiene la razón y emberrincharte en ya te encerrarte en tus berrinches y no, y tal, y tal, y tal, pierdes el panorama de lo que está pasando y mira, bueno, esto ya te digo es menos dañino, depende de la capacidad de la persona que, bueno, que tendrá esas opiniones, esos berrinches, pero tan, no suele comentar en redes sociales, no suele tal, bueno, pues que hoy en día te digo, hay un montón de gente que pretende hablar de esto, los periodistas, que eso es otro tema para hablar, que comportan cada vez más como hincha en vez de analistas y te sueltan también el resultado más barato, pues generan esos discursos y bueno, a partir de allí se forma todo este reguero, ¿no? Entonces hay que bajarle un poquito al ego, aceptar que a veces no tienes razón, a veces estás dejándote llevar por el sentimiento y a veces, bueno, toca bajarle y bueno, entrar a ver qué pasa. Y aceptar cuando te equivocas, porque esa es otra. Muchas veces saben que se están equivocando, pero en plan, no, y se encaprichan con esa opinión y se encaprichan con lo mismo y no le importa. Hasta que el equipo no se hunda, hacen oídos sordos. Se le decían a Mr. Seitan, digo el caso del Barça, ¿no? Mr. Seitan, tóxico, tóxico, ¿cómo dices que el Barça está jugando mal? Si mira, va ganando. Tóxico, hasta que te meten ocho y ya. Bueno, tóxico, ¿no? No, es que eres un lambota de Pequeman. Es un mediocre. No nos van a dar el salto, calidad. Estaba Berrinche, hasta que lo sacaron. Toma Keiro. Le metió 6 Ecuador. Le metió 6 Ecuador, amigo. Después Reinaldo Rueda, 7 partidos sin hacer gol. ¿No? El mediocre es Peque. Bueno, ya te digo, muchas veces cada quien escoge su propio infierno y muchas veces los hinchas construyen el suyo. Ya es cuestión de cada quien si reflexiona esto o si le gusta sufrir. Bueno, también un poco la gracia del fútbol es esa, no es sufrir, pero bueno, lo mínimo es que no sea provocado por ti mismo, digo yo. En fin, ya me expandí mucho, he dejado clara mi posición, entonces lo vamos a dejar por aquí. Muchas gracias, denme su opinión, qué piensan sobre este tema y pues nada, los estaré leyendo, estaremos debatiendo. Si les gustó, denle me gusta, suscríbanse, compártanlo y ya nos estaremos viendo en la próxima. Un saludo.